Bueno, son las 9:39. Le damos la bienvenida al economista José Antonio Contreras. Él es el gerente general de Contecon Guayaquil S.A., que es, para ponerlo pues un poco en resumen, pues la empresa que administra el puerto marítimo. ¿Nos escucha bien, economista? Perfecto. Nada, muchísimas gracias por el espacio, Jamie, aquí en tu casa y bueno, listos para comunicar lo que se requiera. Perfecto. Bueno, de partida, pues Contecon tiene el contrato de concesión hasta el año 2046. Nos gustaría mucho, para empezar, porque nosotros también pretendemos un poco ilustrar a las personas que nos escuchan, específicamente cuál es la actividad de Contecon en el puerto marítimo y qué representa para el Estado en cuanto a regalías, qué sé yo, tasas, etcétera, el trabajo de Contecon. Pues Contecon Guayaquil, que es una compañía privada que pertenece a una multinacional filipina que se llama ICSI, en el año 2007 acudió a un concurso internacional para hacerse cargo de la operación del puerto público Libertador Simón Bolívar, que anteriormente pues no estaba concesionado, sino que había varios operadores privados, pero no estaba concesionado por el Estado. Las funciones y obligaciones que tiene Contecon a través de este contrato de concesión con el Estado son rígidas y son puntuales. Son tanto obligaciones de operación, obligaciones que, dado que prestamos un servicio público, tenemos unas obligaciones muy rígidas en cuanto a la calidad de ese servicio, y por otro lado unas inversiones obligatorias para tener el puerto a primer nivel y al día, digamos, ¿no? Claro. Entonces, a nivel de regalías, nuestro primer contrato era de 20 años, teníamos unas obligaciones de 315 millones de dólares de inversión, y para que se haga una idea, en el año 10 ya habíamos llegado a los 340 millones de dólares de inversión. Entonces, a nivel de regalías, inversiones, impuestos, etcétera, en el año 13, o sea, hasta el año 2019, Contecon aportó al Estado 1.100 millones de dólares, muy por encima de lo que estaba contemplado en el contrato original. Entonces, creo que, sin duda, es la concesión portuaria más exitosa del país, sin duda, y creo que es de las concesiones de un servicio público también más exitosas. Ahora bien, dos consultas que tienen muy pertinentes. La una, ¿la pandemia en alguna medida afectó el trabajo, la actividad portuaria en Guayaquil? No, totalmente. Pasamos un mes muy complicado desde la semana 11, cuando pues se hizo hubo todas estas medidas restrictivas de movilidad y de todo, pues, pero bueno, nosotros, como damos un servicio público por el que pasa la mayoría del comercio exterior ecuatoriano, teníamos que seguir la operación sí o sí. Entonces pusimos en marcha todos nuestros protocolos. Hay que recordar que Contecon Guayaquil era el único puerto del país que tenía un protocolo verificado por la Organización Mundial de la Salud justo para el tratamiento de este tipo de pandemias. Lamentablemente tuvimos que ponerlo en marcha, no nos hubiera gustado, pero claro, eso sirvió para que el puerto nunca se parara, y evidentemente tuvo muchas repercusiones a nivel de costes. Los costes se dispararon, pero bueno, tomamos la decisión de dar el servicio que teníamos que dar, de no parar ningún día y, por supuesto, no bajar sueldos ni despedir a gente, sino cumplir con nuestra obligación como compañía en estos momentos duros, ¿no? Claro. Ahora, el puerto de aguas profundas de Pozorja, ¿en qué medida es complementario con la actividad del puerto marítimo de Guayaquil o es competencia del puerto marítimo de Guayaquil? No lo sé. Es totalmente una competencia, no es complementario. Es un puerto que ha venido a competir con los puertos que están en la ciudad de Guayaquil. Le ha cambiado mucho el modelo comercial que tenían previsto, porque tenían una ventaja, que era que el canal pues no se dragara, el canal de acceso a Guayaquil. Afortunadamente ese canal se ha dragado. Entonces esa ventaja competitiva de que llegaran buques más grandes allí que no pudieran llegar a la ciudad de Guayaquil, pues se ha disipado, eso ya no existe. Y de hecho los buques más grandes que están llegando al Ecuador están llegando a los puertos de Guayaquil, cosa que absolutamente era impensable hace 3 años. Hoy en día podemos decir que Guayaquil tiene futuro portuario, la ciudad de Guayaquil. Imagínense Guayaquil sin una actividad portuaria, como imaginarse, lo digo muchas veces, a Detroit sin la actividad de fabricación de coches, que es lo que le pasó, y desapareció en Detroit. Claro. Eso es lo que hubiera pasado en la ciudad de Guayaquil. Afortunadamente la actividad sigue centrándose en esos puertos. Economista, muy buenos días. Les saludo Omar Jaén. Mire, explíqueme un poco bien el asunto para que lo tenga claro la audiencia. Ustedes como concesionaria
¿se encargan de la parte de transporte, de manejo o también de la parte fitosanitaria? Porque ahorita que estábamos hablando del tema de la pandemia, recordé esa acusación que las autoridades chinas en su momento le hicieron a ciertos containers que llegaron con productos del Ecuador, que supuestamente en las paredes de los containers había residuos de COVID-19, del coronavirus. ¿Ustedes como concesionaria acá son los encargados de esa parte fitosanitaria o eso le corresponde ya a aduana, Ministerio de Salud? ¿Cómo es el trabajo para los controles sanitarios en el puerto marítimo? Pues nosotros tenemos unas obligaciones como operadores portuarios y operadores de un servicio público. En este caso, en los temas fisiosanitarios, tenemos una obligación de ¿cómo se dice? De vacunar, ¿no? No, se me ha ido la palabra. Inmunizar, ¿no? De rociar, de fumigar. Bueno, de fumigar, efectivamente. Gracias. De fumigar todos los contenedores que entran al país. Todos los contenedores que entran al país se fumigan. Cuando empezó la pandemia se fumigaban también los de exportación, pero evidentemente nosotros no tenemos responsabilidad sobre la carga que va dentro, no tenemos control sobre cómo se hace la carga en la finca o cómo se hace la carga en la empacadora de camarón. Entonces, esa labor evidentemente corresponde a los exportadores en su caso. Pero bueno, yo creo que se ha hecho un control muy exhaustivo por parte de todos, porque los primeros interesados en que vaya la carga en perfecto estado son los exportadores, sin duda. Claro, ahora usted dice, y tiene razón en el sentido que ya hoy día se superó el problema que hubo respecto del temor de esa competencia con Posorja que podía reducir el tráfico marítimo a Guayaquil, que es de suyo pues una ciudad portuaria por antonomasia. Ahora ya no hay ese problema. Entonces hoy, ya, aunque es después de muchos años, me pregunto, ¿por qué hubo entonces tanta preocupación por Posorja? Si dragando como se ha dragado, se acababa el problema, porque se acabó el problema, ¿no? No, efectivamente, había preocupación porque evidentemente no había un proyecto claro de dragado del canal, con lo cual claro que había una preocupación por los puertos que estábamos en Guayaquil, sin duda. De hecho, y usted recuerda, en la propuesta que hizo DP World para construir el puerto le puso 3 obligaciones al Estado. Una era el no dragar el canal de acceso y otra era que no podían operar los puertos de Guayaquil, contenedores. Entonces, evidentemente, esos requisitos, esos requerimientos no fueron aceptados por el Estado en aquel momento porque hubiera sido pues absolutamente anticompetencia con los operadores actuales. Y afortunadamente pues se cerró el concurso público para dragar el canal de acceso y se hizo. Entonces, la realidad o la amenaza que era Posorja con aquellas características versus lo que es hoy en día, pues es muy diferente. Evidentemente, a un exportador no le interesa hacerse 120 kilómetros más hasta Posorja, con lo que eso afecta. Y bueno, pues seguimos compitiendo y seguimos compitiendo bien. Ahora, ustedes tienen una certificación de carbono neutro. ¿Qué significa eso? Pues bueno, pues somos el primer puerto de todo el continente americano que hemos conseguido esta certificación, que es la ISO 14064. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay que hacer para llegar a esto? Primero hay 2 fases. Una primera fase que es un plan específico de reducción de emisiones de CO2, que tiene que ser real y tiene que ser cierto. Y entonces te viene la certificadora de fuera, en este caso la TÜV alemana, y dice, muy bien, usted ha hecho los deberes y ha reducido, en nuestro caso, un 40% el consumo de residuos sólidos, fósiles. La segunda fase es de lo que sí sigues contaminando, porque toda la actividad humana contamina, tienes que hacer una compensación. Y esa compensación se puede hacer de 2 formas, o bien comprando bonos de carbono en el mercado internacional, que es una forma fácil, barata, y otra forma es una real y más complicada y más cara, que es apadrinar zonas de especial valor ecológico. Y como estamos en un país que es absolutamente rico a nivel natural, tomamos esa decisión, que insisto es la más complicada y la que más trabajo implica, pero la más rica, digamos, a nivel personal y a nivel empresa. Entonces, apadrinamos 10.000 hectáreas de manglar y apadrinamos 5.000 hectáreas de bosque amazónico en Limón Indanza. Y eso es lo que está haciendo Contecon, aportar dinero para que esas zonas se reforesten y no se exploten. Eso es una buena noticia. ¿En qué lugar en el ranking de América está Guayaquil como ciudad portuaria? A nivel de América estamos, lo que es Guayaquil,
todos los puertos que englobamos Guayaquil estamos en la posición número 7. O sea, somos un puerto importante, pero lo más importante de todo es que las características del producto que se exporta en contenedor refrigerado, nos hace ser el puerto del mundo más importante en contenedores refrigerados. Porque toda la exportación que se da en el país, banano y camarón, salen en contenedores refrigerados y, por supuesto, Ecuador es el país más importante de exportación de banano, ¿no? Con lo cual nos hace muy atractivo para las líneas navieras el mercado de Guayaquil. A ver, yo en esto no me canso de aprender. ¿Hay opción, espacio, posibilidades de que se amplíe el puerto de Guayaquil o ya no tiene posibilidades de crecimiento? Sí, tiene posibilidades de crecimiento, por supuesto. La ventaja del puerto de Guayaquil es que en su momento se le dio un espacio detrás del muelle que le permite un crecimiento muy importante. De hecho, estamos trabajando en una nueva zona franca, una sede detrás del puerto de Guayaquil, con lo que todo eso implica. Imagínense las ventajas fiscales que puede implicar y logísticas tener una zona franca justo detrás del puerto de Guayaquil. Entonces, creo que hay un puerto para muchos años, hay un puerto con unas capacidades realmente espectaculares y por la parte portuaria creo que tenemos que estar muy tranquilos. Economista, mi última interrogante. Yo sé que sonará muy general, pero para el sector exportador, para el sector que usted representa, ¿qué expectativas hay para 2021? Realmente, con una economía mundial deprimida, con una situación compleja para países que estamos en vía de desarrollo como el nuestro, ¿qué expectativas hay y qué tipo de proyectos, a pesar de la pandemia, van a desarrollar el próximo año? Pues bueno, a mí me gusta ser positivo sin caer en ser iluso. Entonces creo que afortunadamente el país no exporta iPhones, no exporta Ferraris, sino exportamos, si no estaríamos jodidos, como decimos en mi país, exportamos productos de primera necesidad y productos alimentarios, como es el banano y como es el camarón, entre otros muchos, ¿no? Entonces eso nos ha permitido que en un año tan sumamente complicado como este, el banano haya incrementado sus exportaciones, o sea que es una cosa realmente increíble, ¿no? Claro. Entonces el año que viene, ¿qué espero? Con la profesionalidad y con la historia y experiencia que tiene el sector exportador y productor de banano y de camarón, yo espero un año relativamente positivo y creo que tenemos que ya empezar a hablar de cosas positivas y abandonar un poco tanto pesimismo, que evidentemente es real, porque ha sido un año realmente complicado y más en Guayaquil, pero hay países que están en mucha peor condición que pueda estar Ecuador en este momento. Entonces creo que el año que viene ojalá podamos hablar de otras cosas y el año que viene, si nos encontramos, pues hablemos de que hemos superado esto y nuestras familias, nuestras empresas y el país, aunque yo no soy ecuatoriano, soy español, pero ya me siento muy ecuatoriano después de 7 años viviendo allí. Entonces, ojalá que así sea. Bien, muchas gracias, economista José Antonio Contreras, gerente general de Contecon Guayaquil. Que tenga usted unas felices fiestas. Buen día. Muy bien, feliz Navidad a todos, a sus familias y a todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, economista.